Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Tren. Pues el día de hoy, pandilla, les traigo un video nuevo de arrecifes, como a ustedes les gusta, pero también de plantados. El día de hoy mi queridísimo amigo Dani Zárate nos invitó a presentarles lo que se va a mostrar para todos ustedes a partir de la próxima semana en la inauguración oficial de su nuevo local, el cual, como pueden ver aquí a mis espaldas, ya está más grande, ya está más amplio, ya van a encontrar muchísimo más variedad de lo que necesiten para sus arrecifes de coral y también para sus acuarios plantados. Así que sin más por el momento, pandilla, acompáñenme, vamos a conocer este nuevo lugar, Only Reef.
Pandilla, estamos aquí con mi queridísimo Dani Zárate. ¿Cómo estamos, mi querido ¿Cómo Dani? estamos? Bien, ¿ustedes? Bien, mira, pues aquí la pandilla viene a visitarte ahorita para que vayan conociendo cómo va a estar el show. Cuéntale a la pandilla cuál es el motivo de que hayas expandido este negocio, porque sí ya está más. Porque está más justo choncho, mucha gente que me conoce en el mercado saben que no se podían tener muchas cosas adentro. Ajá. O sea, adentro teníamos un local muy pequeño donde no podíamos tener muchísimas cosas que ahorita en este local más grande ya podemos tener. Okay. O sea, antes no podíamos vender peces marinos, no podíamos vender aragonitas grandes, no podíamos vender muchísimas cosas por el espacio que teníamos. Afortunadamente cada vez hemos crecido más, gracias pues obviamente a toda la gente que nos viene comprando. Y bueno, ya estamos aquí en este nuevo local. La verdad es que ya tiene un rato que está abriendo, no habíamos publicado nada porque pues, teníamos un poco el local pues desacomodado, las peceras estaban ciclando, pero pues ya por fin ya pudimos, ya trajimos un poco de pez tanto marino como de agua dulce, que es algo que también nuevo, que no habíamos visto, ¿no? O sea, bueno, que no habíamos visto nosotros porque teníamos nuestro local de agua marina, de agua de Riff, por ejemplo, y teníamos un local de agua dulce, pero los teníamos por separado. Ahorita ya los dos los tenemos en el mismo local. Perfecto. Estás ubicado ya no dentro del Mercado Morelos, estás a un costado del Mercado Morelos. ¿Cómo ha sido el cambio, mi querido Dani? ¿Te has adaptado? ¿Has visto cambios en cuestión de que la gente tarde en ubicarte? ¿Ha sido bueno o malo para ti? Pues afortunadamente todos los cambios que hemos hecho hasta el día de hoy han salido bastante bien. Okay. Digo, todos han sido para mejorar y creo que ya estamos en un lugar bastante amplio. ¿Vas a meter algunas marcas extras de las que veíamos allá en el local dentro del Mercado de la Morelos o sigue siendo la misma? Estamos platicando sobre algunas marcas nuevas, todavía no concretamos nada, pero por ejemplo aquí de este lado, de este otro lado, ya correcto, tenemos muchas cosas que no teníamos en el local de agua salada, ¿no? Tenemos cosas de agua dulce que nunca las habían visto en nuestro local de marino. Tienes también como que un tipo de, no sé si llamarlo sociedad, como para expandir también a las marcas mexicanas, mi querido Dani, pues aquí podemos ver una. Sí, son cosas de Jorge Estrada, que está por allá. Ven, Jorgito. Ven, Jorgito, ven, por favor. Jorgito. Que la pandilla también quiere verte. Que el Jorgito aquí con nosotros, pandilla, se pone un poco fresón. Él nada más de 10,000 suscriptores para arriba. Sí, pero pues ahorita es medio fresón, pero aquí va a estar. ¿Cómo están? No les cuidan. Cuéntales un poquito aquí a la pandilla, mi querido Jorge. ¿Por qué es tan fresa? No es cierto. No es cierto, hermano. ¿Qué vamos a poder encontrar aquí de tus productos? Cuéntale a la pandilla. ¿Qué vamos a poder encontrar aquí con el buen Dani Zárate? Aquí con Dani Zárate pueden encontrar prácticamente todos nuestros productos de línea, que son boquillas, canastillas para Marine Pure, que también eres distribuidor de la marca, los scrubbers, los artemieros que ya son bastante famosos, y las boquillas que pues fueron con lo que iniciamos y son como nuestra bandera. Entonces, aparte de eso, él les puede ayudar a ofrecerles soluciones ya más personalizadas, que es algo también que nos caracteriza. Y pues nada, aquí estamos dándole con el buen Dani. Tiene los mismos precios que nosotros. Y sabe muy bien sobre cada uno de los productos. Entonces, tengan por seguro que él los va a atender de la mejor manera y les va a ofrecer siempre la mejor solución para que ustedes estén de lo mejor con su acuario. Eso es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, hay pandilla que a lo mejor todavía no sabe dónde localizarte a ti directamente. Si vienen aquí con el buen Dani Zárate y preguntan o quieren que tú les fabriques algo, ¿lo pueden dejar dicho con él y él te lo va a pasar a ti o cómo se va a manejar esa onda? Exacto, así es. O sea, nosotros lo podemos manejar de esa forma. Él toma sus pedidos de sus clientes, de los que vengan directamente aquí. Y nosotros recogemos pedidos los fines de semana, que es cuando venimos. Y la otra es, si a veces se les llega a complicar venir en fines de semana o cualquier otro día, la manera de entregar es que aquí dejamos sus pedidos y Daniel nos hace siempre el favor de prestarnos su local para entregarles a ustedes cuando más puedan venir, para que les quede más cómodo. Aparte del acrílico, mi querido Jorgito, ¿qué otra cosa haces tú? Impresión 3D, es como con lo que entramos, de hecho fuimos los primeros en meter impresión 3D, que son de lo que está fabricado nuestras figuras incrustantes, algunos accesorios y sobre todo las boquillas y los conectores. Perfecto. Y líneas articuladas que todos conocemos popularmente como logline, ¿no? Pero pues por la marca. Perfecto. Aquí él, pandilla, él es el inventor, él es el creador de la famosísima trompa de ornitorrinco, el cual pues te da un flujo súper bueno para sus acuarios, para que no haya zonas muertas. Él fue el que diseñó este tipo de salida para sus acuarios, pandilla. Y pues ya saben, el buen Jorgito
aquí puede hacer los trabajos que quieran para sus acuarios. Muchas gracias, mi Jorge. No, a ti que estés muy bien. Aquí los esperamos en Only Reef. Ahora nos encontramos también con otro, no sé cómo llamarlo, mi querido Dani, socio. Pues es nuestro proveedor de bacterias. Ahorita aprovechando que está Jorge y está Christopher, son dos marcas mexicanas que ahorita estamos agregando a nuestro stock de cosas que estamos vendiendo, porque son marcas mexicanas, son cosas que están bien hechas y son cosas que la verdad es que sí funcionan. Él nos puede explicar más sobre eso. Pues ya muchos lo conocemos a mi querido Chris, pero para quien sea nuevo aquí en el canal, para quien esté iniciando en esto de los arrecifes, cuéntale un poquito a la pandilla de qué trata esta belleza de producto, mi querido Chris. ¿Cómo estás, Tren? Pues aquí, mira, así que dejando producto aquí a nuestro amigo Dani Zárate, y que nos está apoyando, a las marcas mexicanas, y pues ahorita estamos dejando producto, y pues bueno, ya saben, con la calidad Lab Reef, y pues bueno, aquí embelleciendo esta tienda que la verdad está muy surtida. Va a tener de todo, Tren, va a tener toda la gama de los productos y pues a la orden, ¿no? Perfecto, entonces toda la gama de bacterias del buen Chris las vamos a poder encontrar también aquí con mi queridísimo Dani Zárate en Only Reef. Claro que sí. Perfecto. Vamos un poquito a cómo está distribuida la tienda, mi querido Dani. Está en dos, mitad marino y mitad plantado. Bueno, cosas de agua dulce en peces. Correcto. De este lado, del lado izquierdo tenemos accesorios, canisters, aditivos, cascadas, cosas que se manejan en la parte de agua dulce, que también teníamos un local allá dentro del mercado, pero ahora lo tenemos en el mismo local, ¿no? Perfecto. Más aquí adelante está Jorge. ¿Otra vez? Y de este lado es donde tenemos las plantas. Ok. Tenemos una zona de plantas, peces de agua dulce, peceras, tenemos un poco de peceras hacia arriba. Y pues prácticamente a eso nos vamos a dedicar en las cosas de agua dulce, ¿no? Perfecto. Accesorios y plantas. Perfecto. Aquí está la web. Esta pecera de aquí va a ser una pecera que es de Kikenai, que está de afuera. Ahorita vamos a platicar con él. Va a ser de exhibición. O sea, ahí vamos a meter prácticamente muchas acróporas y multíporas. Va a ser una pecera próximamente de exhibición. Ahorita está en ciclado, pero esperemos que quede bastante. Como la que tenés allá adentro, la cúbica. Ándale. Sí, para quien ya conoce a Dani Zárate, pueden recordar que adentro de su local tenía un cubito de 60 por 60. Pero con puro coral de gama, ¿no? Era prácticamente el cubo era el que mantenía Kike, y ahora lo vamos a hacer aquí un poco más grande porque el local ya nos da para tener esto, ¿no? Claro que sí. De este lado estamos todo lo de los peces de agua salada, ¿no? Ok. Son peces que también allá adentro no podíamos tener. Y ahora de este lado ya podemos, ¿no? Entonces ya a partir de ya vamos a poder encontrar peces también aquí, obviamente marinos, en Only Reef. Todo esto es de Kike, en realidad todos los peces son de Kike, los corales son de Kike, pero pues obviamente pues también estamos aquí en el local y lo que necesiten pues lo pueden encontrar aquí. Correcto. Entonces ya saben, ahorita vamos a hablar un poquito con Kikenai, nos está dando el tour mi querido Pues las peceras Zárate. ya las tenemos allá. Prácticamente ya la gente que nos conoce ya sabe, ¿no? Un poco de piedras que también, pues allá adentro no podíamos tener por el tema de los espacios. Correcto. Aquí ya podemos vender ese tipo de cosas, ¿no? Piedras que también pues, antes no podíamos tener. Ahorita tenemos dos tipos. En el local de afuera que también mucha gente no conoce. Ahí está Jorge como de calendario. Hay mucha gente que no conoce el local de afuera y también tenemos un por de modelos de peceras ya prefabricadas para venta. Ok, perfecto, Por este lado perfecto. está Carlos que es nuestro fotógrafo y el fotógrafo de Leo. Bueno, también aquí dando un poquito de promoción para quien no conoce a mi querido Leo Linares, él se encarga también de la venta de corales. Está en Churubusco. ¿Dónde es Leo? ¿Dónde estás ubicado, Leo? Ermita y Eje 3, a una calle de Unitec Campus Sur. ¿Y qué tipo de corales podemos encontrar contigo, mi querido? De todo. Gama alta, media, gama alta, baja y extra baja. para Y lo todos que le los sigue. bolsillos. Perfecto. mi A ver si querido. quieren polvo de hadas también ahí tenemos. De todo. De todo. Palis, menta, de todo. Eso sí, ¿no? Muchas gracias, mi Leo. Pues Bueno, aquí, pues de este lado es accesorio de agua salada que ya conocen, ¿no? Que ya saben. ¿hay alguna otra marca que hayas implementado nueva, mi querido Ahorita Dani? únicamente vamos a agregar la bacteria de ¿De Christopher. Chris? Ok. Y en agua dulce hay cosas que no son muy conocidas aquí en el mercado y que creo que somos únicos en tenerlas. Ok. Por ejemplo, esos canisters
son extremadamente buenos y son cosas que aquí en el mercado no los tienen, ¿no? Ok. O sea, hay cosas, difusores NEO para sistemas de agua dulce, CO2, cosas que también aquí son difíciles de ver, también no los vamos a manejar, ¿no? Perfecto. Son cosas que son muy buenas, pero por el precio mucha gente la gente no los maneja, ¿no? Correcto. Aquí los tenemos. Esperemos ser de los únicos que los tengan aquí en el mercado. Tenemos garantía directa con la marca. Pues aquí los esperamos, ¿no? Bueno, y otra cosa, mi querido Dani, porque hay mucha gente que nos ve foráneo. Para ellos, ¿qué onda? ¿Hay envíos? Sí. ¿Cómo se pueden localizar Para todos los contigo? foráneos, tenemos envíos por DHL, si nos quieren por camión, por donde ustedes quieran, podemos enviarlo a cualquier parte de la República. Dentro de la Ciudad de México, por el tema de COVID ahorita, que ya está pasando afortunadamente, también tenemos envíos dentro de la Ciudad de México gratis a la puerta de su casa. Obviamente, pues con cosas que no me vayan a pedir un garrafón de agua y quieren Sí, que se las claro. llegue hasta bien lejos, ¿no? Muchas Por veces no sale, supuesto. pero también tenemos envíos dentro de la Ciudad de México, ¿no? Perfecto. Pues estamos aquí a un costado del Mercado Morelos. Ahorita a ver si Tren nos ayuda a grabar allá afuera para que sepan cómo llegar, estaría de lujo. Y bueno, pues aquí los esperamos. Bueno, no una última cosa, vamos a seguir platicando con los demás miembros de aquí de Only Reef, pero lo que nos interesa saber, mi querido Dani, oficialmente, ¿cuándo es la inauguración de este localote? Pues es el siguiente sábado y domingo. Es 13. Ah, no, me roba el calendario. 12 y 13. 12 y 13. La verdad es que vamos a tener muy buenos descuentos. Muy buenos descuentos en todo, ya sean accesorios de agua dulce, en accesorios de agua salada, en peces. Vamos a tener muy buenos precios y esperemos nos acompañen, ¿no? Perfecto, pandilla, pues este video ahorita lo están viendo. Recuerden, próximo fin de semana, la apertura 12 y 13 oficial, 12 y 13, la apertura oficial de aquí del local de Only Reef, a un costado del Mercado Morelos. Ahorita les vamos a mostrar cómo pueden llegar, cómo lo van a ubicar, que bueno, por el acuario que va a tener de ahí exhibición, va a ser inconfundible. Y pues, algo más que quieras agregar para la pandilla, mi querido Dani, porque ahorita va a haber promoción a diestra y siniestra. Algo que le quieras dar de especial a la pandilla Reefsider. Pues en realidad, pues a la gente ya sabe, ¿no? Las dinámicas en todos lados es que se suscriban. Y ahorita voy a platicar con Tren a ver qué podemos regalar para su canal. Y toda la gente que se suscriba o comparte el video, a ver qué regalos se les puede dar a ustedes. Perfecto, muchísimas gracias, mi querido Dani. Pues vamos ahora a platicar un poquito con el buen Kikenai. Ahorita nos vemos, mi querido Dani. Gracias. Miren, pandilla, aquí nos encontramos en Only Reef a nuestros amigos de Aqua Tecnológicos. ¿A qué viniste el día de hoy? ¿Cómo estás? Antes que nada, buenas tardes. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo bien, Un todo saludo bien. a todos tus seguidores. ¿Cómo Y estás? ¿Qué va el muchas canal? gracias, ¿Todo bien, muy bien. Pues miren, pandilla, para quien no conoce aquí, mi querido, ahora sí ya colega, también maneja un canal de YouTube. Correcto. Cuéntale a la pandilla, si es que todavía no te conoce, que ya lo creo casi imposible. Cuéntale a la pandilla, ¿de qué va tu canal, hermano? Bueno, mi canal va dirigido a los acuarios plantados principalmente. Acuarios plantados, algún tipo de montajes. Sí, hoy le estamos dando un pequeño giro. Es necesario, es como renovar o morir. Claro. Entonces, estamos poniendo ahorita un cubito marino, estamos viendo este rollo. Entonces, el buen George del taller de los peces me dijo, oye, ¿sabes qué? Que hay que venir, hay que ver esta tienda, vamos a ver cosas interesantes. Y pues aquí andamos, brother, andamos viendo a ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal Entonces está? ya vas a dar el paso a lo marino. Ya lo di. Ya vas a, más bien, ya entraste a lo marino. ¿Qué crees que sí? Que ya lo di. Ajá. Acabo de empezar. No he publicado nada todavía de esto. Quiero aprender bien los parámetros, los corales, todo dentro de este cubito. Y el proyecto es que en diciembre ya haga uno un poco más grande, ¿no? Uno de 250 litros. Y en lo poquito que has estado, bueno, lo poquito mucho que te has empapado hasta ahorita de acuarios marinos, ¿qué has visto de diferente con el agua dulce? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta menos en estos dos mundos completamente distintos de acuarios de plantados a acuarios ya sea de únicamente peces o de arrecife? Fíjate que es bien chistoso porque he platicado con personas que se dedican al marino y me dicen, no, es que tú haces plantado, güey, los marinos para ti son cacahuates. Así me lo han dicho, ¿eh? Y he platicado con gente que sabe de plantados y digo, es que voy a dar el paso de marinos, voy a dar el paso a marinos. No, los marinos es, hombre, no va a ser nada para ti. Entonces,
Los dos tienen su grado de complejidad. Para mí, los dos tienen su grado de complejidad. El marino es muy natural. El plantado para mí es muy natural. Es un cacho de río. No sé, es lo más natural que puedas encontrar en algún lado. Claro. Y el arrecife es el lujo, es los colores, es la vibracia, no sé, es muy vivo, ¿no? Y además tiene un mundo de colores que a mí me atrapa. O sea, la verdad es que a mí me atrapa. En general, por ejemplo, me gustan mucho las SOAs, me gustan los Torch, por ejemplo, que son corales que están en movimiento, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Entonces, no encuentro así como una diferencia. En cuanto a dificultad, creo que los dos tienen su grado de dificultad, pero tampoco me gusta uno más que el otro, la neta los dos me gustan, pero sí ha sido un reto nuevo para mí, ¿no? Aprender ahora el magnesio, el calcio, estas cosas que involucran todo lo que requiere el coral, correcto. El tipo de iluminación que es diferente a lo que tú manejas en el plantado. Entonces, sí ha sido un reto nuevo, pero me gusta, está padre. Diferencia, pues, ¿qué te digo? Los colores en uno y la naturaleza en el otro. Para mí esa es la diferencia. Perfecto, pues no me queda nada más que decirte, amigo, que bienvenido a este nuevo vicio, porque si tenías un vicio con lo plantado, con lo marino vas a tener otro más, ¿no? Sí. Pero siempre muy bonito, muy redituable. Muchas gracias, suscríbanse a su canal, pandilla, y pues vamos a seguir dando el tour por Only Reef. Vamos a darle. Acompáñame. Como bien lo mencionaba mi querido amigo Dani Zárate, pues aquí nos encontramos con mi querido Quique Nay, que también es un máster para esto de los acuarios marinos, en especial los arrecifes. Este cachito como que es tu lado, ¿no, mi querido Quique? En Sí, cuestión de la tienda. Como mi espacio. Correcto. Nuestra zona zen, se podría decir. Ajá. Entonces, ahora sí nos vamos a dedicar más al pez. Ok. Si se acuerdan, yo me dedicaba mucho a los corales, más de acróporas. Ahorita, como quise ese cambio por el espacio, les voy a traer peces. La ventaja que vamos a ver aquí en el local es que el pez no lo voy a dejar como todo mundo, en punto 0.17, 16, en la salinidad. Yo aquí se los voy a manejar en punto 23, punto 24, lo más cercano al arrecife. Ok. Para que no tengan problemas ustedes al aclimatar. Okay. Que es lo que todo el mundo tiene problemas, que llega tu pez, lo tienes en 16 y pues no tienes ni tiempo para tardarte unas 2-3 horas en aclimatarlo y lo echas y se te muere por el cambio de la salinidad. Pues salinidad. Aquí lo que vamos a hacer es eso, tener tus peces bien saludables en cuanto llegan, comiendo seco, igual los estoy vitaminando con diferentes aditivos y comidas que vendemos aquí en Only Reef, para que lleguen sanos y fuertes a tu sistema y no tengas problemas de parásitos y cosas así. Pues miren, pandilla, en primera instancia yo siempre le he dicho, para que yo me anime a comprar un pez, lo básico, lo indispensable y lo que me llama la atención siempre es un sistema bien plantado, como aquí lo están viendo con mi querida Quique Nay. A mí me da muchísima confianza, muy personal, Quique, llegar a un local que venden peces y que esté así de limpio, que vean nada más cómo tienen a los peces. El buen Quique es muy cuidadoso en ese aspecto. Yo ya te muestro cómo comiendo, ¿no? Ok, miren, fíjense, pandilla, para que vean. Esta es una mezcla como de juela y de varias cosas. Ahora te enseño. Y vean que estos son a veces de los peces, miren nada más. Este acaba de llegar a antier y estaba comiendo ya hojuela. Entonces es una hojuela. Ok. Igual tengo los cirujanos azules que son muy mamilas. Ahí está. Todos comiendo. Y sobre todo para que tengan su inversión, porque pues es una inversión, es un gasto, para que la gente cuando venga a comprar pues se vaya por lo menos con el gusto de decir compré algo de calidad. Lo que pagué fue lo justo y créanme, ahorita platicando un poco con Quique, los precios que está dando, la verdad es que son muy competitivos para lo que te está dando, creo yo, que hasta está por debajo de lo que muchos lo dan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los precios, pandilla? Pues para saberlo tienen que visitarnos aquí en Only Reef y pues qué mejor este fin de semana para que sea la inauguración, ahora sí ya oficial, de la tienda. Cuéntale a la pandilla que tú vas a tener alguna promoción estos 2 días. Pues si me comentan que vieron el video contigo, ¿cómo se llama? Les puedo hacer el 10% en los pesos. Perfecto, el 10 precio pesos que tengo de lista, de hecho el precio no lo subo, lo manejo de lista parejo a todos. Sobre ese precio se los voy a bajar el 10. Si nada, que me comentan, oye, te viene el video, viene a la de la inauguración, les voy a hacer el descuento. Pues ya saben, pandilla,
vengan aquí a la inauguración del buen Only Reef, también de Kikenai. Y pues ya saben, 10% de descuento en cualquier pez que ustedes vayan a adquirir con ellos. Y pues bueno, pandilla, aparte del descuento y de la buena calidad del pez, la atención que se les da aquí, la verdad es que es muy cálida, les da muchísimas ganas de regresar. Otra cosa que se me ocurre preguntarte, mi querido Kike, basándote ahorita los peces, si en algún momento llegara a ver algún suscriptor o alguien que venga a visitarte y te dijera, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes conseguir tal pez? ¿Lo puedes hacer? Sí, lo checamos en lista, te lo pido, si llega te lo puedo hasta cuarentenar si gustas, sin ningún problema. Pero aquí, ¿cuál sería la dinámica, por ejemplo? Porque pues ves que hay mucha gente que te pide y que a veces me choca que hagan eso, pandilla, pero lo tenemos que decir. Hay gente que luego te pide, lo traes, ya gastaste en ello y resulta que ya no lo quieren. Tú vas a pedir, por ejemplo, la mitad del... Sí, 50% nada más. 50% nada más para asegurarlo. Correcto. Yo ya me hago cargo de lo demás. Y ya en cuanto lo tenga, yo te digo, mira, llegó el pez, tú me dices, ¿quieres que lo cuarentene? Te lo puedo cuarentenar, te lo puedo dar tal cual como llegó. Ok, ya perfecto. sería cuestión de la persona, como lo quiera. Y pues también eso es un plus que no muchos, si no es que nadie, da aquí por el mercado Morelos, ¿no, mi querido Quique? Y pues de este lado, ya lo que ya conocemos del buen Kikenai, pues la gama de corales que te puede manejar también para todos los bolsillos, gustos y sabores, ¿verdad? Sí, mi querido ahorita pues no tengo mucho, pero vamos con eso llenando. Igual falta un sistema en la parte de arriba, Quique? Ok. para igual de corales. Y pues sí, lo que tengamos igual vamos a instalar la exhibición para acróporas, para tener la mayoría de acróporas aquí de diferentes diseñadores y todo. Perfecto, pues ya saben, pandilla, déjense venir este próximo 12 y 13 aquí a Only Reef. Ahorita les voy a enseñar dónde se encuentra ubicado exactamente, porque ya no los vamos a poder encontrar dentro del mercado Morelos, sino a un costado, pero pues qué mejor, ya mayor espacio, mayor comodidad, mayores cosas para ustedes y pues como siempre, calidad Only Reef, mi querido Quique, Claro ¿no? que sí, es la calidad que siempre damos y la excelencia. Perfecto. Les vamos a recorrer otra vez a los pececitos que tienes aquí en exhibición. También otra cosa que la gente pregunta mucho, ¿cada cuándo te van a estar llegando peces? Esperemos que nos llegue cada 15 días. Ese es el plan. Y vamos a tratar de estar teniendo mayormente más cantidad de peces. Cada 15 días vas a tener más peces. Perfecto. Dependiendo de la demanda y todo. O sea, igual voy a tratar de tener peces de tanque. Ok. Para si tienen el miedo de meter pez recién llegado. Así como los que tengo arriba que estás grabando. Ok. Ellos, como se llama, son de tanque. Ya son seguros. Perfecto. Perfecto, pues aquí vas a poder encontrar de todo, pues creo que todos lo estamos viendo, pandilla. Este nuevo paso de Kikenai y de Dani Zárate fue para bien de ellos, pero también para nosotros, pandilla, porque vamos a poder venir a gastar nuestro dinero, pero de forma segura, de forma pues que vamos a llegar contentos a nuestros arrecifes y sin miedo de que les pase algo a nuestros peces, ¿no, mi querido Quique? Pues ya saben, pandilla, vengan a la inauguración del local de Only Reef y mi querido Kikenai. ¿Algo más que le quieras decir a la pandilla para despedirnos, mi querido Quique? Pues, como dicen por ahí, happy reefing y los esperamos por acá. Perfecto, mi querido Quique, muchas gracias. Dale, nos vemos. Puedes llegar aquí con Only Reef, todos conocemos, ahí en la esquina se ve el puesto de periódicos, está sobre la calle de Imprenta. Pues vamos a caminar, va a terminar el mercado y justamente a un costado vamos a poder encontrar la tienda de Only Reef. Así de fácil, así de sencillo se llega a esta nueva. Ahora sí, mi queridos Dani Zárate, vamos con todo, vas a echar toda la casa por la ventana. Vamos a poder encontrar todos los productos que necesitamos para nuestros acuarios, tanto marinos como de agua dulce, excelente precio, envíos, pagos con tarjeta, meses sin intereses, todo lo podemos encontrar aquí contigo, ¿verdad? Todo. Perfecto, pues algo más que le quieras decir a la pandilla que se nos haya pasado y que podamos encontrar aquí contigo. Pues no, en realidad creo que todo está bastante claro. Ya salió en el video casi todo lo que manejamos. Perfecto. Y pues prácticamente el siguiente sábado inauguramos, ¿no? Así que los esperamos todos. Vamos a tener excelentes precios, muchos descuentos. Obviamente a toda la gente que venga y nos visite en la tienda, pues por inauguración, para que vean la tienda. Correcto. Y bueno, pues esperamos todos también el regalo que está de parte de Tren, que yo creo que lo vamos a poner en los comentarios.
Sí, sí, sí. por toda la gente que se suscriba, lo que comparte y todo ese tipo de cosas. Perfecto. Una última cosa, repítele nuevamente a la gente qué día es la inauguración oficial, qué días son. Sábado y domingo, 12 y 13 de junio. Perfecto. Pues con esto concluimos el video de hoy, pandilla. Recuerden venir a visitar la tienda de mi querido Dani Zárate. Vean, para todos ustedes, de Dani Zárate para el mundo. Desde la Morelos. Desde la Morelos para todo el internet. Aquí está lo que vamos a poder encontrar en su tienda Only Reef. Pues también no nos queda más que agradecer a mi querido Daniel Zárate por habernos invitado. Queremos agradecerle a todos ustedes por estarnos acompañando el día de hoy. Y pues los esperamos aquí el próximo fin de semana para la inauguración de este grandísimo y muy buen local, pandilla. Nos vemos en una próxima emisión. Yo soy Tren. No olviden suscribirse, darle like. Tenemos regalitos, pandilla. Pues ahora sí, pandilla. ¿Cómo ven? ¿Cómo vieron este pequeño tour por Only Reef? Pues ya saben, este fin de semana los esperamos. 12 y 13 de junio a un costado del Mercado Morelos. Ya les enseñé cómo pueden llegar. Y pues ahora sí vamos a lo que a muchos nos interesa. Bueno, a ustedes más bien. Aparte del video, vamos con esto de la dinámica, pandilla. ¿Qué es lo que se van a ganar? Pues miren, platicando con el buen Zárate, pues él nos hizo el favor de regalarnos ¿cómo se podrá llamar, pandilla? Un vale, un crédito, del cual corresponde a 500 pesos, el cual ustedes, bueno, el ganador va a llegar a la tienda para que pueda gastarse 500 pesotes ahí en Only Reef, en lo que ustedes quieran, pandilla, desde alimento, porque estábamos buscando regalarles algo, pero muchas veces lo que regalan a lo mejor no les sirve, o no lo ocupan, o igual tienen plantado, tienen marino. Entonces aquí vamos a que sea mejor algo que ustedes puedan comprar, algo que necesiten, que ocupen, únicamente a la pandilla Reefsider. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar? Pues es muy fácil, pandilla. Ya saben, primero que nada, obvio, no puedes participar si no eres suscriptor de pandilla Reefsider. Eso va a ser lo primero, suscribirte al canal. Lo segundo que vamos a hacer, pandilla, o bueno, esto es lo que corresponde a la dinámica, es que me van a mandar una foto a cualquiera de mis redes sociales, ya sea... Acá, miren, unos suscriptores aquí. Entonces, pandilla, como les comentaba, me van a mandar una foto a mis redes sociales, ya sea Instagram, ya sea TikTok, ya sea Facebook, con una foto de su acuario, pandilla. La mejor foto que tengan. Todas participan. Aclaro también aquí, participan todos los que estén aquí en la Ciudad de México y foráneos también, porque ya vieron que mi querido Dani Zárate hace envíos. Entonces toda la República Mexicana va a poder participar. Extranjeros, pues ahí sí, discúlpenme. Ahora sí que las reglas las puso mi querido Dani. Todo esto tienen de aquí hasta el día viernes para... ¿Cómo se llama? Para mandarme esas fotos. El día viernes por la tarde, noche, voy a hacer un en vivo aquí en YouTube para anunciar al ganador. El ganador se tiene que poner en contacto conmigo. Y pues la foto ganadora, porque así lamentablemente nada más va a haber un ganador. La foto ganadora la va a escoger mi esposa. Ella es a la foto que más le guste va a ser la ganadora. Y pues... a empezar a mandarme las fotos, pandilla, desde ahorita. Les recuerdo, todos participan, tienen de aquí al viernes para que esta dinámica concluya. Cerramos el viernes, ¿qué les parece? A las 6 de la tarde. El viernes a las 6 de la tarde se termina el poderme enviar las fotos para que pues puedan empezar a participar, pandilla. Y pues así de fácil se van a llevar un vale por 500 pesos que mi querido amigo Daniel Zárate de Only Reef nos regaló para todos ustedes, pandilla. Va que va, entonces espero sus fotos, espero la más perrona que tengan y pues mucha suerte a todos. Aquí puede ganar un acuario de agua dulce, puede ganar un acuario marino. Y pues también hacerles mención lo que ya nos dijo el buen Kikenay, sábado y domingo 2 y 13
10% de descuento en lo que quieran. De ahí de Quiques Coral, Peso Coral. Y pues lo único que tienen que decir es que vieron el video aquí en Pandilla Ripsider y con todo gusto se les hará ese 10% de descuento. Ah, por cierto, otra cosa también. Los invito, pandilla, a suscribirse al canal de mi querido amigo Acuario Zacatecas, el cual, pues bueno, ya saben, pertenecemos a este bonito grupo de Acuaristas Unidos. Aquí abajo les voy a dejar en la descripción y en el video cómo lo pueden encontrar en YouTube, para que se suscriban, echen un vistazo ahí a su canal. Y pues bueno, ¿por qué no también a todos los que estamos dentro de Acuaristas Unidos? Muy buen contenido de todos los colegas. Un fuerte abrazo a toda la pandilla de Acuaristas Unidos. Y pues ahora sí, nos vemos en un próximo video. Mucha suerte, espero sus fotos. Bye.